Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Manuel Argel, fundador de AFAMSI, especialista en actividad física adaptada. Estoy con Pedro Pablo Valdivia, especialista en deporte adaptado, disculpen, y fundador de Inclusive Sport. Hoy hablaremos sobre acciones sociales inclusivas para personas con discapacidad visual. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que las personas consideradas con discapacidad visual pueden ser por ceguera total o disminución de la visión. Y de este modo, el término ceguera abarca desde los 0.5 grados de agudeza visual hasta la no percepción de la luz o una reducción del campo visual inferior a 10 grados. Mientras que el término baja visión comprende una agudeza máxima inferior de 0.3 grados y mínima superior a 0.065 grados. Para hoy tenemos una tremenda invitada y que a continuación les vamos a presentar. Pedro Pablo, por favor, preséntanos a la gran invitada que tenemos el día de hoy. Nuestra invitada es Verónica Tapia, profesora de educación física y que ha estado gran parte de su vida trabajando como docente con alumnos en situación de discapacidad. Sabe escribir y leer en braille. Además, ha formado parte de la enseñanza de personas que se encuentran en transición de adquirir la discapacidad visual. ¿Cuál ha sido, Vero, tu motivación para trabajar con personas en situación de discapacidad visual? Hola, primero que todo, ya me presentaron, ¿no es cierto? Yo creo que en realidad nunca tuve una motivación específica, ¿ya? Yo creo que definitivamente las vueltas de la vida me llevaron a trabajar con las personas ciegas, ¿ya? Saliendo así como en breve te cuento que estando en el último año de universidad, por ahí alguien pidió un reemplazo para una escuela de ciegos acá en Viña y qué sé yo. Alcancé a estar un semestre porque ya tuve que empezar a hacer mi práctica profesional y no me coincidían los tiempos, no me calzaban. Entonces trabajé solamente un semestre en este colegio y en la práctica misma, a eso voy con que las vueltas de la vida te llevan y son los destinos nomás. Me encontré en la práctica misma con una profesora que trabajaba muchos años con ciegos en el norte del país, ¿ya? Y ella, conversamos mucho, nos entretuvimos mucho con ese tema, ella mucha experiencia me contaba y qué sé yo, y yo empecé a conocer ese mundo a través de ella. Y finalmente, terminada mi práctica, al cabo de un año, se da esta posibilidad de volver al colegio, al Instituto Antonio Vicente Mosquete, que es de acá de Viña del Mar, de la Corporación Municipal, y se abre esta plaza porque esta misma profesora que iba a tomar estas horas no podía hacerlo, Rosana Domarchi, y me deja las horas a mí, entonces me las ofrece. Yo, sí, dije yo, puede ser, yo creo que me atrevo, sabiendo poco, en realidad, muy poco del área, del conocimiento de esa área, pero había que atreverse, había que hacerlo con muchas ganas, con mucha energía nomás. Y así mismo llegué y desde ese tiempo hasta ahora, digamos, 23 años en el colegio, mucho ensayo y error al comienzo, pero con muchas ganas, entonces eso te hace crecer, pues te hace conocer, ir aprendiendo creativamente y se van abriendo las puertas para este mundo distinto que en realidad en la universidad te dan una pincelada, un conocimiento poco, pero ahora, gracias a Dios, en estas nuevas generaciones están un poquito más abiertas a esta formación, así que es un avance importante. Pero así yo llegué al área de la discapacidad visual y me he mantenido ahí porque la verdad es que me gusta mucho, todavía me encanta. Uno tiende a enamorarse un poco del tema de discapacidad en general, ¿no? Uno se empieza a sentir un poco identificado y querer abrir un poco más el espectro de poder estudiar. De hecho, eso te llevó a ti a realizar un diplomado en actividad física y deporte adaptado. ¿Cuál fue tu experiencia ahí? ¿Puedes contar un poco? Mira, la verdad es que habiendo trabajado hartos años ya en el área de la discapacidad visual, de repente se abre esta posibilidad del diplomado, ¿no es cierto?, que tú estabas mencionando, y como abarcaba todas las otras discapacidades, dije yo, es el momento de complementar mi conocimiento porque sentía que tenía vacío en las otras áreas, en las otras discapacidades, ¿no es cierto?, en la discapacidad intelectual, la motriz. Entonces
muchas veces en la escuela llegan chicos en silla de ruedas, ¿no es cierto? Y hay que hacer ciertas adaptaciones. Bueno, no hemos tenido nunca sordociegos, pero cabe la posibilidad de que también puedan estar. O los chicos como multidéficit, ¿no es cierto? Que tienen más de una discapacidad asociada. Entonces, era importante complementar un poco ese conocimiento abriendo a las otras discapacidades, y por eso me atreví, después de harto tiempo llevando ahí, volver al colegio, digamos, volver al tiempo universitario, y ahí nos relacionamos, nos conocimos en ese espacio. Espectacular, o sea, claro, te abre un poco más la visión de lo que uno tiene, aparte que uno necesita generar información para poder trabajar, y eso es lo que me lleva también a hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son las principales adaptaciones que tiene que hacer uno para poder realizar una clase de educación física que sea efectiva y entre comillas también inclusiva para el pleno desarrollo de la asignatura? Mira, la verdad es que yo creo que hay que tomar ciertas consideraciones pensando en que al momento, bueno, hay que saber primero que no todos son ciegos totales, ya hay algunos que tienen baja visión, legalmente ciegos igual, con ese nivel de baja visión, pero que dado su remanente visual, ¿no es cierto?, pueden utilizarlo y también pueden complementarse entre ellos, tienen la posibilidad de ayudarse harto. Entonces, dependiendo, en el caso nuestro del instituto, por ejemplo, son grupos bastante poco numerosos, ¿ya? Y como se da esta mixtura de visual, digamos, yo ocupo mucho la ayuda, el complemento entre compañeros, ¿no es cierto?, que el que tiene un poco más de visión ayuda al que no tiene. También es importante poder manejar un poco el tema del espacio físico, ¿ya? Por lo menos yo tengo bastante restricción de espacio, entonces un espacio bastante chico. Siempre es importante que ellos conozcan el espacio físico previo donde se van a manejar, o sea, darse el tiempo necesario para que tú les expliques brevemente, ¿no es cierto?, en qué lugar están, qué tan amplio es, con las cosas que se pueden encontrar, si es muy reducido con, por ejemplo, una sala de máquinas, que se van a encontrar con varias máquinas en el camino que podrían parecer obstáculos, pero en definitiva, en la medida que ellos tengan esa pequeña información, van a poder manejarse de forma más segura, ¿no es cierto?, más autónoma y no con tanta asistencia. Ahora, creo yo que es importante saber que específicamente cuando nos manejamos en la parte motriz, ¿no es cierto?, en educación física, hay que dar como los espacios para que ellos reconozcan los elementos a través del tacto, especialmente cuando hablamos del uso de implementos, ¿ya? Si nos referimos específicamente a los niños más pequeños que están conociendo recién algunos materiales, es importante que lo tacten, ¿no es cierto?, que tomen las dimensiones, el peso que tiene, la textura, si es rugoso, si es suave, si botea o no, si tiene sonido. Especialmente también se complementa mucho el tema del tacto con la audición, ¿ya? Entonces, mientras más materiales sonoros tengamos, por ejemplo, o más texturas, cosas que lo reconozcan a través de estas otras vías sensoriales y no dependiendo solamente de la visión. En cuanto a la entrega de instrucción, es bien importante darse a entender con instrucciones simples, ya cosas no muy extensas que uno diga, llego a marear a la otra persona pidiéndole que haga tal o cual acción, sino que en definitiva con información súper reducida, puntual, de lo que yo quiero que haga, ¿no es cierto? Y si veo que en algún momento está como un poco perdido al respecto de lo que le estoy solicitando, es bastante útil, por lo menos para mí, asemejar esta acción que yo quiero que realice a algo más cotidiano. No sé, si por ejemplo yo le voy a pedir que alterne un brazo y el otro haciendo círculos hacia adelante, en vez de decir eso, puedo decir, imagínate que están nadando, ya, bracea como que están nadando en el agua. Y ahí va a ser mucho más fácil asimilarlo a algo que seguramente conoce o tiene la noción, ¿no es cierto?, de que podría ser. En definitiva, ya un tercer paso podría ser, si como uno va viendo si va enganchando o no, ¿no es cierto? Si de todas maneras está haciendo otra cosa que no es específicamente lo que tú quieres, vas, te acercas, los movilizas, ¿no es cierto? Mira, no es eso lo que te estoy pidiendo, sino que es esto. Le tomas los brazos, los mueves. Ah, ya, ok. Entonces, como corporizar, transmitir tú, llevarle el movimiento que quieres realizar
para que lo pueda incorporar, ¿no es cierto? Y después hacer de forma más autónoma. Más o menos por ahí van las indicaciones acerca de cómo manejarse en la clase de educación física, que debiera ser un espacio bien amigable y accesible. Accesible, pero también integrador. O sea, yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, que los chicos que están integrados en los colegios, ¿no es cierto?, los saquen de la clase de educación física para que no se caiga, para que no se pegue y todo ese tipo de cosas. Ahí todo lo contrario, o sea, tienen que darle unas pequeñas ayudas, ¿no es cierto?, una asistencia a un compañero para que trote con él, que le dé el brazo y obviamente no va a poder trotar solo, ¿no es cierto?, para hacer el calentamiento, por ejemplo, o las pequeñas asistencias que requieren en algún minuto. Pero sí, en cuanto a la seguridad, es bien importante el contar con ese espacio seguro o reduciendo los espacios, dando movilización, ¿no es cierto?, pero para evitar accidentes específicamente. Yo ocupo bastante en las clases, por ejemplo, el silbato, como una medida sonora de alerta, por ejemplo. Cuando yo veo que tienen que correr en un espacio reducido y que cabe la posibilidad de que podrían chocarse, ¿no es cierto?, o tienen que desplazarse en un sentido y se desvían y como que van a chocar con una muralla, no sé, ellos ya saben que si yo toco el pito en varias veces repetitivas, eso implica finalmente que es como detente rápidamente, es alto, sí o sí, ellos lo saben de antemano. Entonces como que no me evita a mí estar gritando como loca, ¿no? De repente uno no reacciona, solamente tocas el pito y ellos saben que tienen que detenerse antes del impacto. Entonces ese tipo de cosas, como para darle más libertad, especialmente a los niños, en un espacio más natural, no tan restringido, no tan... Claro. Oye, mira, ¿sabes qué? Antes de que pasen a la siguiente pregunta, quiero hacerte, justo hace tiempo que no teníamos un profe de educación física acá, y hay algo que siempre me da vuelta en la cabeza, que siempre quiero preguntar. ¿Cuál es el miedo cuando uno va a trabajar con personas en situación de discapacidad, o sea, la que sea? ¿Cuál es el miedo que se viene principalmente al profe de educación física? Mira, yo te puedo decir que bajo mi experiencia, ¿no es cierto?, que no tenía tanto la base del conocimiento, ¿no es cierto?, que uno puede tener otorgado por la universidad y todo este tipo de cosas, sino que bajo la experiencia directa con los alumnos, mucho uno va viendo ensayo y error y va uno relajándose en la medida que va conociendo al manejo de los chiquillos. O sea, yo me impresioné desde el comienzo que pensaba que tenía que estar así como uno a uno, todo el rato como guardaespaldas para que no se fueran a chocar, para que no se fueran a pegar, casi que troten en el lugar nomás y no se desplacen, porque no quería evidentemente que se chocaran, que se golpearan, ¿no es cierto?, que tuvieran accidentes, tratando de evitar ese tipo de cosas. Pero después me fui dando cuenta que en realidad el poder determinar esos espacios, esos límites, me daba posibilidad, ¿no es cierto?, a ir dándole también a ellos la apertura, porque hay chicos que se manejan, pero como que tuvieran visión, o sea, corren y de repente no sabes cómo se detienen y sienten esa proximidad del objeto y se desvían y uno queda como con el alma en un hilo que se van a chocar y realmente lo sortean fácilmente. O sea, bueno, hay de todo en definitiva, en la medida que uno, como te decía anteriormente, mida o prevenga estos accidentes. Yo, por ejemplo, en algún momento se me ocurrió poner una cuerda, en mi colegio es bastante chico, ¿ya?, pero del fondo del patio al comienzo a la puerta de entrada, tensé una cuerda, una soga más o menos gruesa, ¿no es cierto?, con tensor, y la ocupaba para que ellos trotaran en ese largo, afirmándose de esa cuerda guía. Entonces decía yo, ¿para qué van a estar marcando el paso todo el rato, el trote ahí en el lugar que era como bien fome, digamos, y bien aburridor? Entonces le decía yo, ustedes van por este lado de la cuerda, firmándose, pasan al otro lado de la cuerda y se devuelven por el otro lado. En algunos momentos se encontraban las manos, ¿no es cierto?, con el ida y volver, pero solamente tenían que levantar y les dio un espacio de también ir el rango de movimiento.
Claro, y más libertad para ellos también, como recordar cosas que hacían en un tiempo atrás, los adultos especialmente. Uy, hace rato que no tocaba así, no pensé que lo iba a poder hacer. Entonces, al final es como la primera impresión de trabajar con personas en situación de discapacidad, y hay que tomarlo igual como las convencionales, imagino yo. Pero sí, nos asusta bastante de repente enfrentarnos a algo que nunca tuvimos las bases para poder trabajar. De hecho, creo que los que estamos acá nunca tuvimos base en la universidad una buena base de trabajo en la educación física como tal. Ya, bueno, eso. Súper gracias, Vero. Espectacular. No, de nada. Bueno, uno de lo que yo siempre he querido trabajar con personas con discapacidad visual, generalmente por esa generación de vínculo que existe entre el profesor, el alumno, y también cuando uno habla de algún deporte, cuando uno necesita un guía, me encanta ese trabajo que se realiza. Pero también la sociedad muchas veces le da miedo a este grupo de personas, entonces eso es lo que uno siente desde afuera. Pero entonces, ¿cómo crees tú, Vero, cómo es que la sociedad trata a este tipo de personas o a estos grupos de personas? Mira, yo creo que hay de todo. Bueno, en la viña del Señor hay como de todo, uno dice, ya un dicho típico, pero se aplica acá, porque en definitiva yo creo que en base a que se ha ido dando a conocer, a difundir un poco más, ¿no es cierto?, las personas con discapacidad han tenido bastante más participación a nivel de la sociedad en general, laboral y qué sé yo, han sido como ejemplificadores, ¿no es cierto? En definitiva, la gente ha aprendido a relacionarse un poco más con la gente con discapacidad, entonces yo creo que en parte se ha ido avanzando. En parte uno encuentra gente más empática, en cuanto a la colaboración, ¿no es cierto?, en las calles específicamente. Pero hay otros que, te decía yo, es como raro responder esta pregunta, porque hay como una dualidad. Yo veo que en parte hemos avanzado, pero también, no digo retroceder, pero hay una generación, específicamente en los jóvenes, veo yo que están como muy ensimismados, ¿ya? Caminan con los audífonos puestos, entonces no están cachando qué es lo que está pasando alrededor, entonces es como muy, muy preocupados de sí, de avanzar en el día a día, pero no están dándose cuenta qué es lo que está pasando a mi alrededor. Entonces finalmente no es que la voluntad no esté de ayudar, sino que no están como despiertos en el día a día como para poder ayudar al otro. De repente no se dan ni cuenta que ha pasado una persona ciega a su lado o que ha requerido de una ayuda. Entonces, no es que no estén dispuestos a hacerlo, sino que veo yo que falta un poquito de abrirse al día a día, a despertar, como no estar tan ensimismado en mi propio, no sé, yo veo harto en las mañanas que andan con los audífonos puestos, con la música, ¿no es cierto?, bien apurados, voy rapidito a la pega o a la universidad, qué sé yo, y hay tránsito de gente, pero pocos se dan cuenta de qué es lo que está pasando alrededor. Eso un poco me choca todavía, que falta como empatía alrededor de lo que está pasando. Pero cuando se requiere de esa ayuda específica, ¿no es cierto?, yo veo que la gente responde bien, o sea, están como dispuestos a ayudar, a colaborar. Entonces como que en definitiva hay de todo un poco, me parece. En todo caso, es complejo y nos pasa a nosotros en la vida cotidiana que tenemos poca empatía, especialmente en la calle. No nos miramos, no nos hablamos, no saludamos, no preguntamos, entonces como que poco y nada uno se fija en la situación de la otra persona. Y eso también me lleva a hacerte la siguiente pregunta, Verónica, que ¿cuáles son las consideraciones que deberíamos tener ya nosotros para poder apoyar a una persona en situación de discapacidad visual en la calle, ser un apoyo en caso de alguna situación compleja que se pueda presentar, considerando también de que muchas veces dentro de esta situación nos volvemos un poco paternalistas, pero la idea es no caer con nuestro apoyo en ese contexto? Entonces, ¿cómo crees que deberíamos tener este cambio? Yo creo que
Cuando nos enfrentamos a una persona con discapacidad en la calle, con discapacidad visual específicamente en la calle, ¿no es cierto?, lo vamos a reconocer fácilmente porque anda con su bastón blanco, ¿no es cierto?, es una cosa simbólica que todo el mundo lo ve y sabe que no ve con normalidad, es una cosa lógica, sea que tiene total pérdida visual, o sea, ceguera total, o baja visión. Hay gente que con baja visión requiere de utilizar este implemento de colaboración, ¿no es cierto?, como el bastón guía. Pero ya tengo una idea general de simplemente verlo, ¿ya? Ahora, el trato es lo que de repente la gente un poco está desorientada en cuanto a que no hay que caer en los excesos, como tú dices. No ser demasiado paternalista al momento de poco menos que tomarlo y llevarlo y cruzar la calle, cuando ni siquiera le pregunté si quería cruzar la calle. O sea, lo tengo que considerar que es una persona más que mínimamente debo preguntarle, ¿necesitas una ayuda? ¿Quieres cruzar la calle? Algo, ¿no es cierto? Preguntarle, hablarle a esa persona y no ocupar como intermediario a otro. A mí me ha pasado en varias oportunidades que he estado en la calle con los chicos, ¿no es cierto?, enseñándoles orientación y movilidad, que es una asignatura relacionada con lo mismo, y como me ven que los voy acompañando, me hablan a mí como interlocutora de ellos, o sea, en vez de dirigirse directamente a ellos y preguntarle lo que sea, que le quieran preguntar, como menos que el hecho de ser también los hace sordos, y en definitiva no es eso, ¿ya? Es preguntarle directamente. En una oportunidad, por ejemplo, alguien me detuvo y me preguntaba, así casi como con señas, no queriendo darse a entender mucho, me preguntaba si era tal persona y bajito para que el otro no escuchara. Entonces yo no le entendía, realmente no lograba entender qué me quería preguntar esta persona, y le decía yo, a ver, le quiere preguntar algo a él. Sí, que quería saber si era tal persona, pero pregúntele si él está escuchando. O sea, partiendo de esa base, o sea, dirígete primero directamente a la persona si quieres preguntarle algo, si quieres ofrecerle tu ayuda, porque muchas veces ellos están parados en una esquina esperando a alguien, ni siquiera queriendo cruzar la calle, y llega otro con muy buena intención a lo mejor, pero con el desconocimiento o con esa poca sensibilidad de llegar, tomar y lo llevan y lo cruzan, y el otro nunca cruza, la persona ciega nunca quiso cruzar, por ejemplo. Entonces, a eso voy, sin llegar a los extremos. Yo tengo que estar como dispuesto primero a respetar a esta persona, preguntándole, ¿no es cierto?, si requiere de mi ayuda. Muchas veces los mismos ciegos piden ayuda y le dicen, ¿me puede ayudar al cruce?, ¿no es cierto? Estar dispuesto a escuchar también las necesidades que tengan, o sea, hay una ayuda, hay una manera, una técnica específica para ayudar en donde el ciego debe tomarse del hombro o del brazo de esta persona para cruzar y no ser llevado por otro. Ya no es como que me toman y casi me llevan en el aire para cruzar, sino que en definitiva esta persona tiene que quedar cómodamente afirmado de donde quede bien, del codo, del hombro, como les decía, tomando una distancia para que si necesita ayuda en el cruce y solo eso, está bien. Llego al otro lado, muchas gracias, como que te vaya bien, gracias por la ayuda. Pero lo común o esperado es que sean cosas puntuales en donde las personas con discapacidad visual requieran de esta ayuda. No es como en todo momento, porque si yo me voy a los extremos y ayudo en demasía, finalmente no dejo crecer a esta persona, la ahogo, ¿ya? Si al revés no le estoy dando nada de ayuda, finalmente se le hace muy complicada la vida, ¿ya? Entonces es una cuestión escuchando a esta persona de acuerdo a las necesidades que tenga puntuales. A veces solamente necesita parar una micro porque sabe llegar, trasladarse, ¿no es cierto?, llegar al paradero, pero su alcance visual no le da para parar la micro, ¿no es cierto?, para ver el número de la micro. Claro. Entonces, solamente es la ayuda en decir, ¿me puedes ayudar a parar la micro X cuando pase? Claro, aquí está. Le pongo la mano sobre la baranda, ¿no es cierto?, a la altura de la puerta para poder acceder. Muchas gracias. Eso sería toda la ayuda, son cosas bien puntuales. Pero nosotros la persona exageramos más de lo que realmente. A veces pasa eso, sí, a veces pasa eso, que hay muchas ganas, pero poco conocimiento. Entonces, somos nosotros los profesores que estamos relacionados con el tema a difundir, las mismas personas con discapacidad visual. Cada vez que yo trabajo con una persona en la calle, le digo, usted tiene que enseñarle al otro si es que lo toma y lo lleva. No,
discúlpame, ¿puedes permitir que yo me tome de tu hombro, por favor? Claro, nadie se va a negar a que tú hagas una pequeña corrección, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento estamos enseñándole al otro a saber guiar a una persona con discapacidad visual, por ejemplo. Entonces, siempre, todos los días hay un aprendizaje, aunque sea chiquitito, y nosotros somos los encargados de hacer la transmisión, digamos, ellos mismos también, haciendo esas pequeñas correcciones, pero yo les digo a ellos, también tienen que tener tolerancia, porque no todos saben, a lo mejor tienen mucha buena voluntad, pero no saben, entonces al momento de explicarles la manera es como nosotros vamos a poder manejarnos mejor, les digo a ellos. Así que claro, por ahí va más o menos el tema. Bueno, el paternalismo quizá es una de las principales razones por las cuales ocurren estas cosas. A veces uno no respeta tampoco a las personas en situación de discapacidad, las miran a veces un poco en menos. Pero a mí me tocó vivir en Australia hace algunos años atrás y siempre cuento esta historia porque me llamó mucho la atención, que fue ahí donde yo empecé a conocer a más personas en situación de discapacidad en la calle y que salían solas. Y me tocó incluso ver una vez, o bueno, varias veces porque esa persona la veía prácticamente todos los días, en que tenía discapacidad visual, se paraba en la estación del metro, o sea, del bus, porque habían estaciones como metros, pero eran de buses también, y ponía el número, tenía su número donde la micro que tenía que tomar, y estaba parado. Entonces ahí uno iba y le decía, aquí está pasando la micro que te sirve. Y bueno, yo siempre la mandaba a otro lado, no, es broma. Yo la mandaba siempre a la micro correcta, pero según este ejemplo, un poco para la pregunta que viene, que por ejemplo, ¿qué iniciativa podría ser significativa para lograr acercarnos a la inclusión de personas en situación de discapacidad visual? Mira, yo creo que bajo mi experiencia, y como te digo, especialmente cuando hago esta asignatura de orientación y movilidad, que ando harto en la calle con los chiquillos, me doy cuenta de que hay muchas cosas de la vía pública que no están hechas pensando no solamente en las personas con ceguera, estamos hablando de personas con movilidad reducida, personas ancianas, incluso niños, porque tienen que andar con coches. Entonces, muchas veces las construcciones, las calles, ¿no es cierto?, no están muy adaptadas para manejarse en este, como que hay muchos obstáculos en el camino finalmente. Las calles no son parejas, hay hartas dificultades de, por ejemplo, si están haciendo un hoyo para arreglar no sé qué cosa, el agua, la luz, el gas, o lo que sea que estén ahí arreglando, muy poca control de una barrera, ¿no es cierto? Piensan que con una wincha mínima el ciego va a alcanzar a detectarlo con el bastón. Entonces, finalmente, ahora mismo están dándose, por ejemplo, en más oportunidades o más lugares, los semáforos sonoros. Ustedes, yo creo que se encuentran en varias oportunidades con ellos, ¿no es cierto? Y cerca del establecimiento nuestro hay varios, pero suele ocurrir que también tenemos que estar llamando con frecuencia, que no están sonando, que están sonando muy bajo, que no están coordinados. Entonces hay cosas que están así como no ha habido mucha circulación de los chiquillos en la calle, digo yo, a lo mejor los dejaron sin sonido a razón de lo mismo, pero hay que ser como un poco más empático en eso. O sea, si yo quiero cruzar la calle y tengo mi ojo bueno, qué bien, lo puedo ver, pero el otro lo tendrá que escuchar, y no porque al vecino o al negocio del frente le moleste el chirrido, lo vamos a tener que bajar, ¿no es cierto?, o disminuir, acabar el sonido. Es la manera como ellos tienen de ayudarse para hacer el cruce de forma más independiente. Entonces, en definitiva, hay que pensar específicamente cuando hacemos construcciones, cuando hacemos mejoras en las calles, que estén como pensadas en que va a pasar una persona ciega por ahí, va a pasar un abuelo que le va a costar movilizarse, o una persona en silla de ruedas si no hay bajada en rampa, y ese tipo de cosas todavía falta bastante por avanzar. Entonces, a nivel como gubernamental, pero en definitiva, a nivel social, del trato con la gente, yo creo que hay que considerar a la persona con discapacidad, sea la discapacidad que sea, en este caso estamos hablando de la discapacidad visual, como una persona más. O sea, respetar a esta persona como es, con sus diferencias, con sus habilidades para una cosa, menos habilidades para otra, porque finalmente todos somos diferentes. O sea, que tengan acceso a trabajo, pero no porque la ley los esté obligando, ¿te das cuenta? No porque
esto está diciendo que tengo que tener en mi empresa una cantidad de personas contratadas, sino que porque el mérito se lo otorga. O sea, finalmente una de las finalidades de que los chicos pasen por establecimientos como el mío, por ejemplo, es que salgan lo más capacitados posible para que puedan manejarse en el sistema computacional, puedan manejarse de forma más autónoma en sus desplazamientos. Siempre van a haber momentos en que van a requerir ayuda, pero van a ser situaciones puntuales, en momentos específicos, no una sobrecarga tremenda como para no que sea un límite para contratarlos, sino que ver, reconocer las habilidades que ellos tienen también y los aportes que pueden hacer, porque hay que pensar que ellos ven la vida bajo otro prisma, o sea, están aportando con su resiliencia, ¿no es cierto?, con su capacidad de superación, de superar una ceguera no es menor, es bastante importante, entonces algo tendrá que decir, algo nos tendrán que enseñar, supongo yo. Por ahí va un poco ser respetuoso de las diferencias, pero en la medida que podamos entendernos en ese diálogo, yo creo que va a ir mejorando la sociedad en general. Bueno, ya nos empezamos a despedir de este podcast, pero antes, y como nosotros somos 3 profesores de educación física y siempre buscamos el difundir el deporte, claro. ¿Qué tan importante es para ti o para difundir que es el deporte como para las personas en situación de discapacidad visual? Mira, bueno, obviamente, como tú dices, somos los primeros que hacemos barra, ¿no es cierto?, para que hagan ejercicio. Ahora con el tema de la pandemia, con mayor razón lo hemos tenido ahí, como yo lo he tenido moviéndose a razón de mantener las clases activos, ¿no es cierto? Y creo que es un vehículo, pero fundamental para que ellos puedan superar sus límites, o sea, el estar con una ceguera reciente, ¿no es cierto?, bajo un duelo, bajo pérdidas de hartas capacidades del equilibrio, de la movilidad y de hartas cosas, después uno va viendo que con la práctica deportiva, ¿no es cierto?, sistemática, va recuperando todas esas cosas que se perdieron o se disminuyeron en algún momento, y el sentirse eso, capaces de hacer cosas nuevamente, recuperar habilidades que pensamos que ya no lo iba a poder hacer. Muchos me dicen, hoy nunca pensé que iba a poder saltar una cuerda, ahora sí, o jamás, o correr, o bueno, tantas cosas que pueden hacer en realidad prácticamente todo. El sentirse eso, superado, es realmente como muy enriquecedor para mí como profe de educación física, entonces les transmito eso a diario. Ahora, tú dijiste algo bien cierto delante, que es complejo trabajar con personas ciegas, ¿ya? Porque tienes que trabajar con la parte kinestésica para desarrollarla constantemente. En cambio, la otra discapacidad por lo menos nos permite que ellos nos vean cómo hacemos las cosas para poder realizándolas. De hecho, el deporte que yo hago, que es karate, que yo lo veo muy complejo para poder enseñarse a una persona así, o sea, cómo vamos trabajando. Yo nunca he tenido la posibilidad de trabajar con ellos en esa área, nunca he tenido una persona así a que le interese hacer karate, por lo menos en mi área, pero yo lo veo tan complejo de poder ir guiándolo constantemente, porque son tantas acciones motrices que tenemos que generar en el deporte. Así que yo, por mi parte, te felicito, Verónica, creo que has hecho un buen trabajo. Y créeme que lo conocimos, lo que tú hacías en el diplomado, que afortunadamente tuvimos el gusto de estar juntos los 3, en este caso, y otros compañeros. Y yo siempre me recuerdo cuando hicimos los diplomas y tú lo escribiste ahí en braille para que lo pudiéramos seguir, así que es igual un buen recuerdo. Un tremendo plus. Sí, era el toque, había que darle el toque especial porque tenía que todos leerlos, así que esa era la gracia. Ahí están los pequeños detalles a los que me refiero cuando hay que incluir a la gente en todas sus modalidades. Exactamente. Y créeme que nunca lo he podido ver en otras entregas de diploma o algo así que así como ese detalle creo que nosotros tenemos que tener, y te sigo felicitando por el gran trabajo y el esfuerzo que has entregado y has sacado la cara por los profesores de educación física, que necesitamos que se empoderen también de esta área y puedan trabajar bastante. Así que eso. Yo tengo que reconocer que cuando te conocí, Vero, en el diplomado, conversamos muchas veces, no sé si lo recuerdas, pero a mí me interesó mucho esta área y muchas cosas que yo fui aprendiendo o mis conocimientos que tienen en este mundo gracias a ti. Así que estoy muy contento de
de haber estado en esto y hay conocimiento significativo que yo tengo que lo aprendí por este diplomado conversando contigo. Entonces, bueno, a mí me encantaría mucho que, bueno, hay gente que aquí va a escuchar el podcast y va a querer preguntar cosas, de repente sería bueno si nos puedes dar las redes sociales para contactarte o quizá del colegio en el que trabaja para que puedan conocer un poco de este mundo y así llegar más este mensaje a más gente. Claro, de todas maneras, mira, yo creo que escuchando a Manuel ahí, uno de repente como que se abstrae un poco y dice todo, como que lo ve muy difícil desde afuera, pero desde adentro después va viendo que no es tan complejo, se van arreglando las cosas en el camino y se van resolviendo, ¿ya? Y respecto a lo del establecimiento, el instituto se llama Instituto Antonio Vicente Mosquete, ¿ya? Queda en Viña del Mar, en Chorrillo específicamente, y es un colegio corporado, por lo tanto es gratuito. Todas las personas que conozcan a personas con situación de discapacidad visual están muy invitadas a conocer el establecimiento, ¿no es cierto? Todos tienen la oportunidad, desde los más pequeños, tenemos cursos desde prebásica, ¿no es cierto?, estimulación temprana, hasta los adultos mayores, o sea, hasta toda la gama de edades para ser atendidos, así que aprovechen de difundirlo para que ahí van a encontrar un grupo multidisciplinario de gente que los va a estar esperando para superar este tema que parece muy complejo, pero después se va cediendo en el tiempo. Bueno, imagino que igual está abierto a prácticas, si alguien que quiera ir a hacer una práctica ya con ustedes para aprender sobre esta temática. Normalmente van de todas las áreas, chiquillos, es realmente impresionante porque van de muchas universidades. Por supuesto que en este tiempo de pandemia no ha sido posible, pero siempre hay gente interesada en el tema, ¿no es cierto? Y eso es súper bueno porque en definitiva uno va abriendo este mundo, digamos, al conocimiento de todos y de alguna manera la gente también tiene el acceso a poder saber manejarse un poco mejor después cuando se enfrente a una persona con discapacidad visual. Y nadie está ajeno, en definitiva, ¿no es cierto?, a tener una discapacidad en cualquier momento de la vida. Así que esa es la invitación a que lleven a cualquier persona que lo requiera al establecimiento. Así es. De hecho, con lo último que dijiste, Verónica, la mayoría de las personas con discapacidad visual, yo creo que todavía no conozco a nadie con discapacidad visual que haya nacido ciega. Todas las personas que yo conozco, que han sido varias, todas han adquirido la discapacidad visual a lo largo de los años. Entonces, eso me hace pensar que ninguno de nosotros estamos ajenos a eso. Entonces, mira, también es verdad. Claro. Pasa que, bueno, hay chicos, ¿no es cierto?, congénitos que nacen con esta discapacidad y la sobrellevan, van aprendiendo a lo largo de su vida, ¿no es cierto?, igual como su familia, y uno también los va apoyando ahí con este grupo multidisciplinario, pero como bien tú dices, la mayor parte de la población es adquirida, ¿ya? Y mucho se ve en este tiempo a raíz de, por ejemplo, diabetes mal cuidada, ¿ya? Entonces, o problemas de visión severas, ¿no es cierto? Entonces, o por ejemplo puede ser traumática, un accidente, no sé, nadie está ajeno a poder estar en algún momento en esta situación, así que es bueno conocer de ella, siempre. Bueno, por mi parte yo me voy contento con haber conversado hoy día contigo, Vero. Creo que nos entregaste buena información, haber profundizado más en tu área. Es necesario realizarla, así que yo me voy feliz, contento por haberte visto nuevamente, hace años que no te veíamos, y por esta grata conversación de estar hoy día contigo, poder hablando de un tema que yo creo que igual hoy en día nos apasiona bastante, así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, me gustó también encontrarme de nuevo con ustedes. Chao. Muchas gracias también. Nos vemos entonces. Estamos hablando porque recuperamos el contacto, que es lo más importante. Así que excelente. Nos vemos. Chao.